Bienvenidos viajeros oníricos, es tiempo de ver una historia que involucra las leyendas urbanas, el crimen real y lo sobrenatural. Esta es la historia del fantasma de Greenbrier, así que sin más preámbulos vayamos al video. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. El fantasma de Greenbrier es el nombre con el que popularmente se le conoce al fantasma de Elba Zona Hester Sue, una joven del condado de Greenbrier, Virginia Occidental, quien fue asesinada en 1897. Originalmente a ella se le había declarado muerta por causas naturales, sin embargo, posteriormente el tribunal declaró que la mujer había sido asesinada por su marido tras el testimonio de la madre de la víctima, Mary Jane Hester, quien afirmó que el espíritu de su hija reveló la verdadera causa de la muerte. Esto puede sonar muy extraño, y de hecho lo es, y la historia se desarrolla así. En octubre de 1896, Elba Zona Hester conoció a un herrero llamado Erasmus Springblad Sue, con quien se casó al poco tiempo y adoptó su apellido. El 23 de enero de 1897, Elba fue encontrada muerta en su casa. La muerte fue registrada como parto y fue enterrada el 24 de enero del 97 en el cementerio local, ahora conocido como el Cementerio Metodista de la Capilla Azul. A los pocos días, su madre dijo que vio al fantasma de su hija sentada junto a su cama. Según el relato de Mary Jane, Elba insistía en que Erasmus la había asesinado. Así, armada con una historia fantasiosa, Mary Jane fue a visitar al fiscal local, John Alfred Preston, y pasó varias horas en su oficina convenciéndolo de reabrir el caso de la muerte de su hija. Se desconoce si el hombre creyó la historia sobre el fantasma, pero de alguna manera la madre hizo que el fiscal pudiera enviar de nuevo a personas de interés en el caso, incluyendo al Dr. Canham, quien había atendido a Elba. Aquí hay que anotar que una explicación más viable para el proceder del fiscal se debía a que la madre no era la única que pensaba que Elba había sido asesinada y había acusaciones de maltrato de parte de los vecinos. Fue así que Preston fue a hablar personalmente con el Dr. Camp, quien declaró que no había realizado un examen completo del cuerpo. Esto se consideró suficiente justificación para una necrocirugía, por lo que se ordenó la exhumación y se constituyó un jurado investigador. El cuerpo de Elba fue examinado el 22 de febrero de 1897 en la escuela local de una sola aula. La autopsia duró 3 horas y reveló que Elba tenía el cuello fracturado. Según el informe publicado el 9 de marzo de 1897, se descubrió que tenía el cuello fracturado y la tráquea aplastada. En la garganta se apreciaban marcas de dedos que indicaban que había sido asfixiada. El cuello estaba dislocado entre la primera y segunda vértebra. Los ligamentos estaban desgarrados y rotos. La tráquea habría sido aplastada en un punto anterior al cuello. Sue fue arrestado y acusado de inmediato por la muerte de su esposa. Erasmus Sue estuvo recluido en la cárcel de Luxemburg mientras esperaba el inicio del juicio. Durante este tiempo salió a la luz más información sobre su pasado. Él había estado casado 2 veces. Su primer matrimonio terminó en divorcio, con su esposa acusándolo de gran crueldad. Su segunda esposa falleció en circunstancias misteriosas menos de un año después de casarse. Fue ahí que todo se torció y Erasmus empezó a hablar de su deseo de casarse con 7 mujeres y habló abiertamente de esta ambición con sus compañeros de celda, llegando a decir que iban a dejarlo en libertad por la escasez de pruebas. Fue así que el juicio comenzó el 22 de junio de 1897 y Mary Jane Hester fue la testigo estrella de Preston. Ella emitió su interrogatorio a los hechos conocidos del caso, eludiendo el tema de sus avistamientos fantasmas, quizás con la
Quizás con la esperanza de demostrar su falta de fiabilidad, el abogado de Erasmus interrogó exhaustivamente a la mujer sobre las visitas de su hija muerta. La táctica fracasó cuando la señora Heiser se mantuvo firme en su relato a pesar de la insistencia. Dado que la defensa había introducido el tema, al juez le resultó difícil ordenar al jurado que descartara la historia del fantasma, y muchos miembros de la comunidad terminaron creyéndola. En consecuencia, Sue fue declarado culpable por la muerte de su tercera esposa el 11 de julio y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, la fiscalía nunca mencionó al fantasma de Green River ni tuvo ningún papel en el caso contra Sinue, al menos de manera oficial. Todo esto llevó a que una turba se formara para intentar sacar a Erasmus de la cárcel y ahorcarlo. Por suerte, las autoridades disolvieron a los linchadores antes de que alguien resultara lastimado. Fue así que Erasmus falleció el 13 de marzo de 1900 en la penitenciaría estatal de Virginia Occidental, víctima de una epidemia desconocida, aunque muchos piensan que simplemente sus compañeros de celda lo acabaron. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio local. De hecho, en el estado de Virginia Occidental se ha erigido un monumento histórico estatal cerca del cementerio donde está enterrada Elba Zona Sue, y este monumento dice: en el cementerio cercano se encuentra Elba Zona Sue. Su muerte en 1897 se presumió natural hasta que su espíritu apareció ante su madre para describir cómo fue asesinada por su esposo Edward. La autopsia del cuerpo exhumado confirmó el relato de la aparición. Edward fue declarado culpable de la muerte y sentenciado a prisión estatal. Es el único caso conocido en el que el testimonio de un fantasma ayudó a condenar a alguien por una muerte. Posterior a esto, Thomas Litchfield, profesor de la Universidad Estatal de Illinois, nombró a Erasmus como coautor de un experimento de análisis de conducta sobre la prueba del hombre muerto, es decir, si un hombre muerto puede realizarla, no es su conducta. El artículo llamado así, La prueba del hombre muerto, un análisis experimental preliminar, se publicó en el año 2018 en la revista de Behavior Analysis in Practice, anteriormente conocida como Behavior Analysis. También Kitty Latcher-Lilly, escritora e historiadora aficionada, en su libro El hombre que quería 7 esposas, El fantasma de Green River y el famoso misterio del asesinato de 1897, presentó un relato dramatizado del fantasma de Green River. Lilly explicó su conclusión en un número de 1999 de la revista Wonderful West de Virginia, donde afirmó que Mary probablemente se había inventado la historia del fantasma para presentar un argumento convincente que reabriera el caso de su hija. Ella a letra dijo: Mary sabía que Erasmus era astuto, inescrupuloso y persuasivo. Si había asesinado una vez, podría volver a hacerlo. Quizás temía que si nadie validaba sus acciones, el hombre volvería a cometer estos actos varias veces, así que fingiendo recibir noticias directamente de su ultratumba, podría apelar a las supersticiones de sus vecinos montañeses y conseguir una gran atención mediática. Resultó que no necesitaba la historia de fantasmas, pues Erasmus fue condenado, según los relatos oficiales, por consideraciones meramente terrenales. Como eran los testimonios tan ávidos de el abuso que había ejercido anteriormente y la propia estupidez de Erasmus al hablar de más en prisión. Así es que el caso del fantasma de Green River ha pasado a la historia. Ha tenido 4 adaptaciones teatrales, varias novelas que adaptan el caso, un par de parodias en el programa de Drunk History e incluso una película que habla del mismo, quedando como uno de los misterios más interesantes de su época. Pero bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Díganme, ¿ustedes qué creen que haya pasado aquí? ¿Creen que de verdad una víctima desesperada por justicia habló con su madre? ¿O esto es algo más simple?
Una mujer desesperada por vengar a su hija se inventa una historia de fantasmas sabiendo que en una época de superstición e ignorancia, en un lugar campesino como el suyo, esto llamaría la atención, porque, les recalco, nunca se ha dicho ni se guardó registro exactamente de qué fue lo que el supuesto fantasma dijo. Así que, ¿qué creen que haya pasado? Y, más llamativamente, ¿por qué creen que Erasmus quería casarse 7 veces? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y si llegaron hasta aquí déjenme un comentario donde digan fantasma y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y recuerda que esta noche te veré en tus pesadillas.